Pues sola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos, nada más recordando que Dios está llevando a cabo su plan. eh, y ese plan es que Dios iba a venir a vivir en nosotros y nos iba a llenar de su poder. Eh, en Hechos 1:8 lo vemos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y los testigos, en ese plan, una vez que Cristo murió y resucitó, iban a ser testigos de que efectivamente se había roto esa separación entre Dios y los hombres a través de Cristo y que iban a hablar acerca de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ya vimos que Jerusalén, Samaria, Judea y Samaria ya están. eh, eh, y ahorita donde estamos en la historia están en Cesarea. Todavía están ahí. Ahorita pero ya se está expandiendo el reino a gente que no es judía. Y se está rompiendo ese paradigma y está convirtiéndose en ese momento eh, gente extranjera, en ese momento romanos, que no eran judíos, que podrían ser considerados enemigos del pueblo de Israel y se están convirtiendo conforme al plan de Dios. Pero continuamos en la historia. Nos quedamos en eh, Hechos 10:48. Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados por el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Se queda Pedro varios días en Cesarea con Cornelio y sus familiares y sus amigos, pero después regresa a Jerusalén. Y Hechos 1:11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Pues fue una notición. Imagínate, ellos pensaban que nada más esto era para los judíos, eh, porque pues Cristo era del pueblo era judío, y entonces pues pensaban, era israelita, y pensaban pues es para nosotros. Nosotros buscamos al Dios verdadero. Todas las demás naciones están buscando, adorando a dioses que no existen, que se imaginan, dioses de piedra y cosas, eh, eh, y no están enfocados en el Dios verdadero. Entonces para ellos no va a ser. Y Dios empieza ahorita a traer a él a romanos. Entonces seguramente pues, puedo decir, llegan las noticias a creyentes de Jerusalén, pues podría uno pensar, no, pues se pusieron bien contentos, ¿no? O sea, de, órale Dios, qué buena onda, estás expandiendo el reino a más gente. Eh, Esa podría ser la reacción. O sea, son creyentes, no son gente, eh, pues creyentes que ya creyeron en Jesús, que ya recibieron su Espíritu Santo y todo, ¿no? Pueden decir, no, pues que se alegre, que expanda el reino. Lamentablemente, vamos a ver que no. Eh, en la misma iglesia, eh, ahorita vamos a ver, podemos decir dos tipos de gentes. Hay más, hay mucho más, pero ahorita vamos a ver dos. Vamos a ver cómo lo dice. Entonces, se expandió, así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, Pedro regresa, los creyentes judíos lo criticaron. No está diciendo los que no han creído, están diciendo los que ya eran creyentes, se habían convertido realmente. Decir, oye, pero ¿qué onda? Pues entonces debes estar casi casi levitando, ¿no? Porque ya te convertiste y ya eres como, pues ya te convertiste, ya crees. No, aquí vemos, siguen teniendo, somos seres humanos. Entonces, eh, siguen criticando. Y a veces somos así nosotros. Eh, ya nos convertimos y eso y seguimos batallando con nuestra carne. Entonces dice, los creyentes judíos lo criticaron. Ese es en NTV, versión NTV. En versión NBI dice, así cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, aquí los cataloga a unos que defendían la circuncisión. Ya vimos que la circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham, el primero, que es el de israelita, por decir. Dios hizo un pacto de cuando creyó a Abraham, dijo, ok, ya creíste, entonces circuncídate y vas a circuncidar al octavo día a tus hijos. Y de ahí empezaron muchas costumbres.
muchas costumbres. Entonces, estas personas ya creían, pero estaban muy arraigadas en sus costumbres, en sus ideas. Realmente pues ya creían, pero sus ideas eran muy importantes para ellos. Eh, eh, y a veces así estamos. Hemos creído, pero todavía estamos batallando con nuestras ideas. Por eso es muy importante como permanecer en la palabra y, y que Dios nos siga hablando y transformando. Porque tiene que ir no es decir que ya creí, entonces ya soy maravilloso, ya no tengo broncas, ya mi vida es... mucha gente piensa eso, ¿no? No, pues tú ya has creído y pues no, seguimos batallando, seguimos teniendo nuestras ideas. Imagínate, hemos crecido con ideas durante un chorro de años, con costumbres. Entonces, el hecho de creer no quiere decir que ya mi vida cambió, ya se transformó. No creo, pero tengo que empezar a caminar con Dios. Si no, me voy a alejar otra vez. Aunque tal vez si creí realmente no pierda la salvación, pero voy a estar, aunque ya Dios ya me tiene, pero yo voy a tratar de alejar de Dios conforme a mis planes, mis ideas, mis costumbres, mi religión. ¿Mi religión me puede separar de Dios? Sí, sí. ¿Mi religión puede impedir que más gente llegue a Cristo? Sí. Pedro fue con los romanos, se convierten, una familia junto con amigos de Cornelio, y regresa y lo critican. O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué entraste a una casa? Oye, pues Dios tuvo misericordia. Lo critican. Eh, pues muchas veces tenemos que estar batallando con nuestras ideas, con la propia religión que traemos, batallando con eso, ¿no? La misma, podemos ir a la iglesia y ser criticados y todo. Ahorita vamos a ver qué tipo de personas más o menos son, o desde mi punto de vista son actualmente en las iglesias, estos. Pero vamos a seguir, y así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. ¿Y cuál es la crítica? Le dicen, a Pedro le reclaman, entraste en una casa de gentiles, en una casa de extranjeros, y hasta comiste con ellos, le dijeron. O sea, por costumbres un judío no podía entrar en la casa de un extranjero y menos comer, porque comer ellos lo ven como algo muy íntimo. Eh, pues vas a comer, vas a platicar, van a salir historias en la comida. Y así pasa actualmente, ¿no? Es el tiempo que todo el mundo deja sus actividades y están comiendo y están platicando y es algo íntimo. Entonces aquí, o sea, Pedro, te atreviste a entrar a casa de extranjeros y aparte comiste con ellos, o sea, te pasaste de listo. Pedro, ¿qué hace? Pues les tiene que contar qué pasó. Prácticamente va a decir, ¿quién soy yo para... A ver, ¿quién soy yo para, para, si Dios tiene un plan, para estorbar ese plan? Por ahí va la contestación de Pedro, pero vamos a ver qué contesta. Entonces Pedro les contestó tal como había sucedido. Y Pedro les va a contar la historia. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y ahí estaba Pedro, Jope, como es que con el curtidor, ahí estaba viviendo. Y mientras oraba, subió a la azotea, ¿se acuerdan? Subió a la azotea y estaba orando. Mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Desciende la sábana con animales. Animales y muchos de ellos que no les era permitido comer a los judíos por sus costumbres y sus leyes. Cuando yo me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, Dios le habla, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. ¿Por qué? Porque Pedro cuando subió a orar tenía hambre y estaba esperando que se hicieran la comida. Pero pues mientras subió a orar y tenía hambre, entonces la voz dice, mira aquí hay animalitos, que hay un cerdito, brother, mátalo y cómete ya unas carnitas. No, no, señor, eso es un animal inmundo, yo no puedo comer conforme a nuestras costumbres y nuestras leyes. No, señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren inmundo, impuro o inmundo.
Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dios le dice: no llames esto impuro si yo lo hice limpio. Esto aplica para ahorita, para los alimentos. ¿Podemos comer de todo? Sí, puedes comer de todo, salvo que tú no tengas alguna conciencia. Más adelante lo va a dejar más claro. Si tu conciencia te marca que está bien, cómele. Pero si tu conciencia dice: ay, no, mejor esto no, porque pues no comas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. No, no, señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero esto iba más allá de los alimentos. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subido al cielo otra vez. Eso es para los alimentos, pero también pero va más allá. Ellos tenían ya vimos que le empiezan a reclamar: ¿por qué entraste en una casa extranjera con gente que no es de nosotros? Y no más entraste, comiste, ¿qué te pasa, Pedro? Y Dios prácticamente diciendo: a ver, tranquilos, si yo limpio a alguien, ¿por qué andan de payasos? Andan con sus ideas, con sus creencias, con sus religión. Yo ya lo limpié. Ese es el contexto. En ese preciso momento, 3 hombres, le está contando la historia a Pedro. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados, los que mandó Cornelio. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. El Espíritu le dice el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo: ve con ellos y no te preocupes que sean gente extranjera. Yo los mandé. Esos 6 hermanos, recordemos que Pedro fue con 6 personas de Jope que eran creyentes. Se los llevó como testigos de lo que estaba sucediendo. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandando a buscarnos. Dice Pedro: pues oye, si Dios me está diciendo que vaya, que no me preocupe, pues yo fui. Y me lleva a 6 creyentes. Y por eso entramos a la casa. ¿Cuál es el problema? Él nos contó, y va a contar Pedro cómo Cornelio les cuenta qué pasó, por qué lo mandó a llamar. Pues porque un ángel le dijo: oye, ve y manda a llamar a Pedro, te va a dar un mensaje. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Aquí está una parte bien importante que habíamos dicho. Cornelio, lo habíamos dicho, era devoto, temeroso de Dios, del Dios verdadero, daba dinero a los pobres y oraba con frecuencia. Y ya se había convertido en una religión. ¿Era salvo? No. Aquí está la confirmación una vez más. El ángel que se le aparece aquí lo cuenta, pero cuenta más. El ángel que se le apareció le dijo: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. ¿Por qué tenía que llamar a Simón Pedro? Y el ángel le dijo: él te dirá como tú, Cornelio, y todos los de tu casa pueden ser salvos. La religión, el dar dinero a los pobres, el buscar al Dios verdadero, el ser una buena persona, no le alcanzaba para ser salvo. ¿Cómo podía ser salvo? Vimos 10 puntos la vez pasada. En resumen, necesitaba, vamos a verlo rápido porque en este no se olvida. ¿Qué necesitaba escuchar Cornelio? Que Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y esa promesa es para nosotros también. Que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos. Que Jesús lo mataron y lo colgaron de un madero, pero que Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera a discípulos y a otras personas. Que Jesús no era un espíritu vagando, sino que tenía cuerpo y carne. Cuando resucitó, comió y bebió después de la resurrección.
que Jesús fue nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. ¿Quién va a juzgar a los vivos y muertos? Jesús. Que de él da testimonio todos los profetas. O sea, toda la Biblia da testimonio de Jesús. En toda la Biblia está Jesús. O sea, no es de que, ay, que no lo sacan. Son libros muy antiguos. Ya, para eso ya está todo en el Antiguo Testamento escrito. El último libro que se escribió del Antiguo Testamento, más o menos pasaron 400 años. Y el primero como 1800 años antes de Cristo. O sea, dice, desde hace 1800 años hasta hace 400, que fue el último, ya está escrito el plan de salvación y lo que Cristo iba a hacer. No es que Cristo saliera de la nada, está escrito. Y los profetas lo fueron estableciendo. Que todo el que cree en Cristo, en Jesús, recibe por medio de su nombre el perdón de sus pecados, el perdón de su maldad. Y que las buenas noticias de paz eran porque con Jesucristo íbamos a tener paz. Cuando iba a ser roto esa separación que habría entre Dios y los hombres, Jesucristo lo hizo. Y que Jesucristo ahora es el Señor de todos. Es el que gobierna. Todos, a todos. Eso necesitaba saber Cornelio. Entonces por eso dice, el ángel le dijo a Cornelio, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. O sea, como no eres salvo por tu religión, no eres salvo por dar dinero a los pobres, no eres salvo por buscar al Dios verdadero, no eres salvo por ser buena persona. Cornelio necesitaba saber que Jesucristo había muerto por él y todo esto, va a decir, por Jesús vas a ser salvo y por creerlo, no nomás por lo que hizo, tienes que creerlo. Y cuando lo creyeron recibieron al Espíritu Santo. Entonces él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, descendió sobre ellos, o sea, sobre extranjeros, tal como descendió sobre nosotros. Entonces pensé en palabras del Señor cuando dijo, Jesús en un momento dijo esto, Juan el Bautista bautizó con agua, pero ustedes, los discípulos, serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo, va a venir a vivir a ustedes. Y como Dios le dio eso a los gentiles, o sea, a los extranjeros, el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, dice Pedro, pues si nosotros recibimos el Espíritu Santo y en ese momento hablamos en lenguas, en ese momento yo vi que estos señores extranjeros, les conté lo que Jesús, quién era, qué había hecho por ellos, creyeron y Dios lo confirmó y recibieron el Espíritu Santo. Ya tenían poder para vivir en sus vidas. Entonces dice Pedro, ¿quién era yo para estorbar el plan de Dios? ¿Estorbar a Dios? ¿Quién soy yo? Y esto mismo pasa con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar el plan de Dios? No es que Dios va a salvar entonces a los que van a la iglesia, a los que son buenas personas. Dios va a salvar a Dios va a salvar solo a quien yo diga que debe salvar. ¿Quién soy yo para, quién soy yo y quién eres tú para decir quién es salvo o quién no? Dios, Cristo, murió por toda la humanidad, por todos. Por esa persona que nos cae mal, por otros nos caen de maravilla. También murió. El problema es que muchos no van a creer. Muchos no van a creer en esto y entonces no se cierra el pacto. Va a decir, pues ya morí, brother, por ti. Pero está bien, pero lo rechazaste el regalo. El tema va a estar si uno acepta o rechaza el regalo de Dios. De aquí quiero hablar de dos personas que a veces están en las iglesias y que avientan cargas que en vez de
que literal estorban o estorbamos el plan de Dios en vez de confiar en Dios, en lo que Dios puede hacer, lo estorbamos. De estas personas que criticaron a Pedro, eran creyentes, no eran personas ajenas, eran personas que ya creían en Cristo, habían puesto su confianza en Cristo y literal estaban estorbando. Si por ellos fuera, que los extranjeros estos no fueran salvos, más que ellos los que dijeran, los que pensaran. Pero ¿cómo fuiste con un extranjero? Jesús, si lo salvaste, criticando. A veces hay reglas. ¿Qué les hacía criticar esto? Sus reglas, sus costumbres, sus ideas, su religión. A veces hay reglas que van mucho más allá de la Biblia, ¿no? Son ideas, son costumbres. Eh, no tienes que comer esto. No tienes que tomar esto. Tienes que hacer, respetar ciertos días de descanso. Tienes que servir o ir a tal clase. Si no vas, estás perdido. Tienes que aprenderte esto de memoria. Tienes que... tienes para que te enseñe, tienes que servirme durante años o durante el mismo tiempo que te enseñe, ¿no? Y prácticamente para trabajar para la iglesia, ¿no? Tienes. Esas son costumbres, ideas, que a veces en vez de acercar, alejan y lastiman mucho. Tenemos que estar conscientes que hay gente dentro de las iglesias que es así, iglesias que son así, y que cuando Dios está haciendo un plan, lo critican y no, así no debe ser, no, así no, porque nuestras ideas, nuestras costumbres es así. Y entonces avientan cargas de más, y son gente, son líderes, son... por eso es muy importante conocer la Biblia pero aquí dice, ¿no? Podría decir, no, aquí dice. Sí, pero estás sacando de contexto, malinterpretando y aventando cargas que Dios no pide. A veces es muy importante decir qué te pide Dios. ¿Qué me pide Dios? Obedéceme, ¿no? Y entonces, ¿en qué lo tengo que obedecer? Que yo voy para allá, en mi plan. Que de repente digo, ese plan no me está yendo nada bien. Mi maldad, mis planes, mis ideas, mis costumbres me están separando de Cristo. Regresar y decir, perdóname, bórralo, borra mi maldad, dame vida, ven a vivir conmigo. Y ven por mí, Jesús. Pero hay veces que empiezan muchas cargas, que lo que hacen es ir separando de Dios. Yo tengo que ser inteligente. Y no inteligente, ¿cómo no es inteligente? ¿Cómo puedo distinguir entre esas cargas que suenan, que lo diga un líder, que lo diga tal cosa? Necesito que Dios venga y que me dé su poder. Si no, me voy a dejar llevar. Cornelio era buena persona, daba dinero a los pobres, ya estaba convertido en una iglesia, era devoto, pero no era salvo. Pedro va con Cornelio y Jesús lo salva y la iglesia, los otros lo empiezan a criticar. Pues literal lo empiezan a criticar. Entonces necesitamos el poder de Dios para vivir y estar conscientes de que hay este tipo de personas. Ahora, ¿qué hago con ellos? Pues los amo.
pero los amo. Y yo no puedo amarlos, decirle, Dios, ayúdame porque está muy cañón esto, ¿no? Y traigo cargas, traigo ideas, traigo que si no hago... Resumamos esto en Jesús más algo. Es que tienes que hacer esto. Así Jesús está muy bien, pero más algo. Jesús más algo. Entonces, Jesús más, eh, eh, más tal cosa, a veces son mucho. Yo tengo que ver, cuando vamos a ver mucho más adelante, que hay diferentes tipos de iglesias. Eh, a una de ellas le dice Jesús, sí, haces 1000 cosas, brother, pero abandonaste a tu primer amor. Y hay veces que esto nos hace abandonar a nuestro primer... ¿Quién es nuestro primer amor? Jesús. Estamos tan... Jesús más esto. Tengo que hacer esto. Y si no lo hago... Ay, no. Tengo que permanecer en Jesús, en Él. Y lo demás, Dios, necesito su sabiduría, necesito su poder para vivir, porque no me lo está diciendo, me está diciendo un líder, una persona que estudia, necesito tu sabiduría, porque si no, en vez de me quiero acercar contigo, últimamente me van a alejar. Esto lo vamos a ir viendo más a detalle, pero ahorita apareció y es bueno como saberlo, porque hay veces que yo he conocido mucha gente sale lastimada de las iglesias, sale lastimada por cargas que les avientan, o nos avientan, ¿no? Entonces, necesitamos el poder de Dios. ¿Y quién hizo? A Jesús, ser lleno de Jesús. Y Jesús, ay, dame inteligencia, dame a entender, a comprender. Que seas tú, Jesús. Pero ya vemos, quería mencionar eso porque aquí lo dice. Los creyentes judíos lo criticaron. Y pues qué gacho, Dios llevando su plan. Entonces nada más no estorbar el plan de Dios. No es que tienes que hacer esto. Es que tienes. Y si no tienes, no estás completo. ¿Qué tengo? Que rendirme a Jesús. Creerle, confiarlo, buscarlo. Y ya todo lo que le eche de más, a veces son cargas, son ideas, son que me pueden separar de Él. Pero continuemos. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Tú lo oyes y dejan de oponerse, pero más adelante vamos a ver otra vez. Dentro de la misma creyentes. Ahorita dejaron de oponerse, pero unos capítulos adelante, más broncas de estos mismos creyentes. Entonces, que Dios nos vaya transformando y nos vaya dando sabiduría. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles, o sea, a los extranjeros, el privilegio de arrepentirse de sus pecados y recibir vida eterna. Y ellos dicen, ok, Dios quiere que también ellos, como nosotros, nos arrepentamos de nuestra maldad y por lo que hizo Cristo en la cruz, tengan vida eterna. Ahora, hasta este momento, los creyentes, en su gran mayoría, son judíos o personas que se convirtieron a la religión judía. A partir de ahorita, empieza una iglesia dominada o completamente extranjera por gente que no son judíos y poquitos judíos. Prácticamente una iglesia es la primera iglesia, por decirlo, que la Biblia establece, que es la mayoría de la gente es extranjera. De hecho, viven en un país extranjero. Vamos a verlo. Mientras eso sucedía,
Los creyentes que fueron dispersados, recordemos que fueron dispersados en el año 35 después de Cristo, o sea, 5 años después de que Cristo murió y resucitó. Muere Esteban y son dispersados. Muere Esteban y viene una persecución sobre los creyentes que están en Jerusalén, conforme al plan de Dios, porque era plan de Dios. Esparcen el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el último la tierra. Ahí nada más estaban en Judea, en Jerusalén. Con esta persecución, sí. Y es la persecución, miren lo que provocó. Mientras tanto, los creyentes, o sea, 5 años antes, prácticamente, ahorita estamos, en esto estamos vamos a estar en el año 38, es decir, prácticamente 8 años después de esa persecución. No, este es el año 43, más o menos, más o menos. 8 años después de esa persecución, más o menos, esa persecución trajo frutos porque mucha gente de Jerusalén que se va, se expande. Y después de 8 años pasó, alrededor de 8 años pasa esto. No fue en un solo momento, sino que, vamos a verlo. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución, o sea, en el año 35 después de Cristo, 5 años después de que murió Cristo y resucitó, durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Vamos a verlo en el mapa. Bueno, vamos a ver, para ver más, porque vamos a ver más gente. Viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Hasta el momento a judíos. Sin embargo, qué bonito. Algunos de los creyentes que fueron de Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles y a los extranjeros acerca del Señor Jesús. Hay gente de aquí, de Cirene. Hay gente de Siria. Hay gente de Chipre. Y hay gente de Fenicia. Aquí son las que mencioné. Fenicia, Chipre y Cirene y Siria. Toda esa gente, recordemos que en el año 30 después, en el año 30, cuando Cristo, después de Cristo, o sea, Cristo murió en el año 30 después de Cristo. Había gente de todas las regiones, ¿no? Entonces fueron a Jerusalén, aquí, a buscar al Dios verdadero, porque muchos se habían convertido, o eran judíos, y aquí estaba el templo. Esta gente, 5 años después de que Cristo murió y resucitó, muchos se quedaron ahí en Jerusalén. Ya vimos que había mucha gente extranjera y los demás empezaron a apoyar oye, pues tú eres de acá, eres de hasta acá, brother, no, pues quédate y pues, está sucediendo algo nuevo, quédate y aquí vemos cómo te mantenemos. Viene en el año 5, en el año 35, Saulo aprueba la muerte de Esteban y apedrean a Esteban. Era un creyente, lo apedrean y muchos se empiezan a expandir. Vimos que unos se fueron a Cesarea, otros y se fueron a esa región, prácticamente esa región. Pero algunos que eran de aquí y de aquí, los de aquí y los de aquí, pues prácticamente son extranjeros. Esos, cuando se expandieron, muchos se vinieron aquí. Acá. Antioquía. Aquí. Aquí está Jerusalén. Acá está Jerusalén. Muchos se vinieron hasta acá. Antioquía. Antioquía era bien importante. Eran 3 regiones importantes. ¿Quién está gobernando? ¿Quién es el imperio en ese momento? El imperio romano. El imperio romano tenía 3 ciudades bien importantes. Antioquía, Alejandría e Italia. Roma. Esta era la tercera en importancia. Aquí había mucho extranjero, mucho romano, mucho de todas esas partes, muchos, porque era una zona comercial, prácticamente está en el mar,
y es una zona comercial, y es una zona comercial que se conecta con acá y se conecta acá. Todo lo que viene de acá de comercio puede caer aquí en Antioquía. Era una zona muy importante. Los de aquí que se convirtieron de Chipre y de Cirene, pues ya están acostumbrados a vivir con gente extranjera, que eran judíos que vivían ahí, estaban acostumbrados. Entonces, cuando en la persecución en Jerusalén con Esteban, muchos se vinieron acá, a Antioquía. Y esos que eran de acá o de acá, pues están acostumbrados a convivir con gente extranjera. Estos no tenían perjuicios de, ay, no, nada más los judíos, ni nada. Le empiezan a platicar de Jesús a gente que no es judía, a extranjeros. Y pasan del 35 al 43, alrededor de 8 años. En esos 8 años, todos los apóstoles han estado en esta zona. Y después de 8 años, Antioquía ya son un chorro de creyentes que no son judíos, son extranjeros. La gran mayoría de esta iglesia, de estos creyentes de Antioquía, son extranjeros. Entonces vamos a suponer que aquí estamos en el año 43 ahorita. Entonces fueron 8 años que gente de aquí y de aquí le empezó a hablar a gente de acá, que no eran judíos, no conocían las costumbres judías, no traían un chorro de perjuicios. Esta gente seguramente adoraba a otros dioses. Y de repente empezaron a escuchar el mensaje de Cristo. Oye, brother, no importa, Cristo es el Dios verdadero, vino a este mundo, murió por tu maldad, te ama, resucitó, te quiere dar vida, quiere vivir. Y mucha gente creyó y recibió al Espíritu Santo a vivir en ellos. Y Dios empezó a hacer una obra aquí muy grande. Esta iglesia va a ser bien importante. Porque esta iglesia de Jerusalén hay muchos perjuicios, como vieron, criticaron a Pedro, que ¿por qué le hablaste a uno de acá? Si era extranjero. Esta iglesia es completamente extranjeros. Y recibiendo el Dios verdadero, entonces, pues muchos perjuicios no traían. Traían otras broncas, que adoraban otros dioses, traían otras costumbres. Ellos van a batallar con otras cosas. Pero los perjuicios de acá. Ahora, recordemos que la persecución, uno de los que en el año 35 que la provocó fue Saulo, que era un religioso experto en la ley, que se convierte, y Saulo está viviendo aquí, en Tarso. Aquí está viviendo, en este momento. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque va a ser importante. Aquí está viviendo Tarso. Saulo, recordemos que se convirtió, estaba por acá, se convierte y se va 3 años a Arabia. Después se va 3 años, se va 15 días a Jerusalén. Lo corretean, lo tratan de matar, se va a Cesarea y se va a Tarso. Y aquí se queda 8 años, 5 años más. O sea, para ese tiempo, hace 8 años se convirtió Saulo. ¿Y qué le dijo Dios a Saulo? ¿Eres mi escogido, brother? Aunque eras mi enemigo, ahora eres mi escogido. Saulo creyó, se convirtió, creyó en Cristo y dijo, vas a ir con los gentiles, vas a ir con los extranjeros. Era su primera misión, con gobernantes y con judíos. Saulo siempre empieza por el tercer lugar. Pero ¿quién? ¿Se acuerdan cuando Saulo estaba acá y fue unos días para reunirse con los discípulos en Jerusalén y nadie lo quería ver? ¿Quién lo recibió? Bernabé. Bernabé dijo, no, yo escuché, Dios le habló, o sea, no es que escuchara, sino yo me enteré de que Dios le habló a Saulo, se lo convirtió y que él le va a hablar a los gentiles, Dios le dijo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en la historia ahorita va a ser bien importante. Vamos a retomar. Esta iglesia es bien importante, estos creyentes son bien importantes, porque rompen un chorro de paradigmas y gracias a esa iglesia se expande más. Entonces, ya vimos que regresa Pedro. Dios le rompe el paradigma a Pedro para no perdernos en la historia. Y le dice, no llames impuro a lo que yo limpié. Come ese cerdito y hazlo carnitas. No, porque yo no he comido algo impuro. Cómelo, Pedro. No.
Y ya Pedro le dice, ok, me estás diciendo que no llame impuro algo que tú limpiaste, ok, Dios. Y después lo manda a Cesarea. eh, eh, y Pedro entiende y entra en casa de un extranjero que no podía entrar y le predica a, a Cornelio. Se salva, le dice Cornelio, tu religión no te puede salvar, pero Jesús sí. Creen, reciben el Espíritu Santo. Regresa Pedro a Jerusalén y lo critican. Muchos creyentes, no, que ¿por qué te pasaste de listo? ¿Por qué rompes con nuestras costumbres, con nuestras ideas? Y, oye, pues yo no puedo estorbar el plan de Dios. Ahí vamos, ¿no? Y muchos de los que creyeron se fueron a Antioquía, hasta arriba. Pero esos de los que creyeron, muchos le hablaron a que eran de Cirene y de Chipre. Ellos pues, eran extranjeros, pues le hablan a extranjeros. Y, y pasan 8 años y en Antioquía empieza a formarse una iglesia grande y muy importante, muy importante. Vamos a verlo. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos, ellos solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles, o sea, a los extranjeros, acerca del Señor Jesús. Llegan allá y le empiezan a predicar a los extranjeros que vivían ahí, pues era un pueblo extranjero, literal. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles les creyó y se convirtió al Señor. Cuando les hablaron dijeron, brother, Dios murió, Cristo murió por tu maldad, puedes ser salvo. ¿Y qué tengo que hacer? Convertirme en una religión. ¿Qué tengo que hacer? Nada más cree. Y creyeron. Y se convirtió en un gran número. Ya llevan 8 años ahí predicando a sus vecinos y eso, y ya estaba creciendo. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, o sea, oye, que en Antioquía hay un chorro de creyentes, ¿cómo crees? Si allí son puros, gente que no son judíos. Pues sí, pero ya viste lo que pasó, pues oye, entonces, ¿qué hacen? Cuando la iglesia de Jerusalén, o sea, ahí están los apóstoles, se enteraron de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Le dicen a Bernabé, pues a ver, ve a ver, brother. Qué bueno que enviaron a Bernabé, porque habíamos dicho, si hubieran enviado a alguien de los estrictos, prácticamente, de estas personas que decían, de los criticones, también gente hubieran llegado allá a criticar. Y no, pues ustedes, traen sus ideas, y así no es, mi religión, mis ideas, hubiera acabado. Pero mandan a Bernabé, que Bernabé es judío, pero Dios lo ha transformado, y Bernabé lo que se enfoca es en el plan de Dios, no en las ideas, en las costumbres. ¿Por qué? Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que habían pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó a Antioquía y vio las pruebas, dice, de la bendición de Dios, dijo, oh, no, esto es claro, bro. Esto es una obra de Dios. ¿Qué hace? Se puso celoso, criticó. No. Se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Se alegra y dice, permanezcan fieles al Señor. No está diciendo permanezcan fieles a las costumbres, a la religión, a la ley. No. Dice Bernabé, ustedes no están tan ensimismados en una religión y eso. Permanezcan en Cristo. Nada más. Nada más. Qué bueno, porque eso ayudó a la iglesia. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Pues imagínate, pues más gente se convierte. No les avientan cargas, más gente se convierte. Sin cargas, sin nada, nada más. Permanece en el Señor, nada más. Tienes. Permanece en el Señor. Nada más. Permanece en Él y Él te va a ir guiando, Él te va a ir llenando, Él te va a ir llegando con tu poder. Nada más.
Si hubieran mandado uno de los criticones, se los hubieran acabado estos señores. No, es que ponte esto, hermanito, y ponte lo otro. No, siéntate acá, hoy está la iglesia sola. No, aquí siéntate, porque aquí son las reglas, sí son las reglas. No, y te tienes que aprender tales versículos, porque si no te los aprendes para afuera, porque eres un desobligado. Y tienes que venir y tomar esto y esto y esto y esto. Y aparte de tomar, tienes que servir y tienes que hacer. Y tienes. Tú se van. Qué bueno que no fue así, que no mandaron a este tipo de gente. Mandaron un Bernabé que les dijo, permanezcan en el Señor. Punto. Y Dios te va a ir guiando, te va a ir guiando y te va a dar dando. Qué bueno. Necesitamos a más Bernabés. A veces hay gente que le gusta más la crítica. Tienes, está bien. Por eso Dios permite. Pero gracias a este Bernabé, Antioquía creció. Después van a llegar los criticones. Más adelante, de hecho. Van a llegar los criticones y se arma un relajo. Pero ya están firmes. ¿En quién están firmes cuando llegan los criticones? Y llegan los que ponen reglas y ponen esto y tienes. Cristo es el que se encarga. Pero sí llegan los criticones en un futuro. Lo vamos a ver. Y hay una bronca cuando llegan los criticones y llegan los que quieren poner reglas y quieren poner esto y esto y esto y esto y esto. Tienes. No tienes que hacer esto. No. ¿Cuál es la instrucción? Veamos cuál es la instrucción. Se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecieran fieles a Cristo. Punto. Cristo te va a ir guiando. Búscalo. Permanece fiel. Y Dios te va a ir guiando. Pero Bernabé, yo creo que recuerda y dice, ok, yo me acuerdo que 8 años atrás, a Saulo, que era un religioso, que perseguía a las creyentes, su religión le daba para que persiguiera y estuviera en contra del plan, estorbando el plan de Dios. Yo me acuerdo que Dios le habló y le dijo que fuera con los gentiles. Y resulta que cuando lo iban a matar, mandamos a Saulo acá por su pueblo, que es en Tarso, más arriba de Antioquía. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Dice, pues creo que Dios le habló y ya llegó el momento de Saulo. Estos son gente extranjera y Dios le dijo que él iba a ir a gente extranjera. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Yo creo que llega Bernabé y le dice, brother, ¿sabes qué? Pues Antioquía, gente extranjera, se convirtió. Ayúdame. Y pues yo voy a estar aquí, pero enseñemos a esta gente. Creyeron en el Dios, pero enseñémosles escrituras. No conocen nada de las escrituras. Pues, adoraban otros dioses. Tenían sus ideas, sus costumbres. Enseñémosles las escrituras, enseñémosles para que permanezcan fieles. Vente y ayúdame. Va a ser un paquete, ¿no? Y no son poquitos, son un chorro, brother. Y entonces Pablo va con Bernabé a Antioquía. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Les empezaron a enseñar las escrituras. Pablo dominaba las escrituras. Antes las dominaba, pero no entendía. Pues era nada más religiosote. Buscaba al Dios verdadero, pero no era salvo. Hasta que Cristo se le apareció, lo vio, creyó. Y aquí pasa algo. Hace una anotación prácticamente entre paréntesis. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Pues de repente imagínate, se empiezan a expandir gente que es extranjera y empiezan a creer en Cristo. Y pues yo creo que los vecinitos, oye, que brother, Jesús ya murió y que pagó por tu maldad. ¿Qué tengo que hacer? Nada más creer. Y seguramente empezaron a contarle a medio mundo. Toda la ciudad se enteró. Era ya mucha gente. Y una forma de criticarlos, todo, era cristitos.
Ay, aquí viene este Cristito. Me va a hablar de Cristo. Eh, y los empezaron a llamar. Ahorita ya cristianos suena pues, normal, pero era una forma de criticarlos, todo indica. No era algo como una palabra agradable, sino, ay, estos son, ay, hablar de Cristo, brother, ay, que Cristo te va a salvar, que Cristo te va, que necesito a Cristo. Y entonces le dijeron, ay, estos cristianos. Y ahí se empezó a usar la palabra cristianos por primera vez, nada más como anécdota. Eh, Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Y gente de la iglesia de Jerusalén va a Antioquía, pues cuando ve que allá hay un chorro, y viajan, pues para ver qué está haciendo Dios allá. Pero uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Agabo, en una reunión que tenían ellos, les dice, ¿saben qué? Dios me está diciendo que va a haber hambre en, va a haber un tiempo de hambre. Pero ¿cómo? Podríamos uno pensar, a veces la religión dice, no, cuando uno se acerca a Dios va a venir dinero, amor, paz. Eso no enseña la palabra. Enseña, que enseña, y lo hemos visto una y otra vez, que Dios va a venir a nosotros y nos va a dar poder para vivir en esos problemas, en esos hambre, en esas crisis, en ese coronavirus. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, no nos vamos a contagiar de coronavirus o algo así, sino que nos necesitamos el poder para creer, para en esos tiempos de dificultades, donde semáforo rojo, semáforo lo que tú quieras, creer y decir, Dios, yo estoy en tus manos, ayúdame, guíame, no me dejes. Entonces, un tal Agabo, de que viene de Jerusalén, dice, ¿saben qué? Va a haber hambre. Va a haber hambre. ¿Pero cómo? Pues es la vida, brother. Ahí va a haber una crisis económica. No, pero a mí no me sucede eso. Ay, bueno, pues Dios tiene el control. ¿Cuándo sucedió esta? Como tiempos, Saulo llegó a Antioquía en el año 43 después de Cristo, es decir, 8 años después de que se convirtió. Ese tiempo de hambre que se predijo llega en el 43, está todo un año ahí en Antioquía. Saulo y Bernabé enseñando las escrituras. Al parecer fue en el año 44 después de Cristo, es decir, un año después. Un año antes dice, va a haber hambre. Y un año después eh, empieza esta hambre. ¿Y a quién le pega más? A la región de Jerusalén. Ahí les pega. Ahí había muchos creyentes, también les pega, ahí les pegó. Pero ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? Pues sí, pues, son los de allá, bro, los religiosotes y eso, pues. La iglesia de Antioquía fue movida, es decir, pues si la están basando mal esos cuates, pues mandémosles una lana. Al final, por lo que empezaron a hacer ellos en Jerusalén, aquí en Antioquía, pues llegó pues, el mensaje, pues apoyémoslos. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio, eh, alguien romano. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Están pasando un hambre allá. Es una cooperacha. Pues. Y cada uno dio lo que podía. Si tienes, brother, si no, no estás obligado a dar. ¿No? Pero pues fue movido el corazón de ellos y vieron una necesidad específica y hicieron una cooperacha y pues vamos a mandarles lana, brother. O sea, se pueden mandar un chorro de lana porque en Jerusalén son un chorro de
de creyentes, ¿no? Y a través de Bernabé y Saulo manda la lana. Así que lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que los llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Eh, Berna- ya está Bernabé y Saulo enseñando las escrituras a los de Antioquía y, eh, y los mandan a, pues ellos, oye, pues vayan ustedes, pues nombre de Dios, van a administrar, o sea, van a tener la lana, pero no se la van a gastar ni nada, sabemos que la van a hacer bien, vayan y entréguenla eh, para apoyar a los de Jerusalén, porque por esto están pasando un tiempo complicado, ¿no? Y al parecer viajaron en el 44 después de Cristo, en el año 44. Entonces, para concluir, Dios está llevando a cabo su plan. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo a vivir. Nosotros necesitamos el poder. Esto no quiere decir que entonces todo va a ser de maravilla, que no va a haber problemas, va a haber broncas. En la iglesia hay gente que son creyentes, que realmente fueron salvos, pero traen sus costumbres, sus ideas, y muchos de ellos van a aventar cargas. Líderes van a aventar cargas. Es que tienes que esto más esto, si no, estás frito. Tienes que aprender el versículo, tienes que hacer esto, tienes. Hay ese estilo de gente, o hay estilo de gente donde, ok, voy a confiar en el plan de Dios. ¿Dónde tenemos que estar? Ser llenos del Espíritu Santo, vivir en el poder. Y si me están aventando cargas, algo, tengo que permanecer fiel en el Señor y estar en el Señor. Que me dé sabiduría, eh, que me llene de Él. Porque si no, a veces son buenas intenciones, pero eso me va a alejar de Dios. En vez de acercarme, nos puede alejar. Entonces, permanecer en Él. Eh, y que sea Él quien nos sostenga, quien nos guarde, quien nos... Él. Y, y alegrémonos. Que se expanda el Evangelio y permanecer en Cristo. Ahí está. Y cuidar de pues, andar aventando cargas que a veces dañan, afectan. O si nos están aventando, pues también ser sabios. Decir, yo voy a pensar en el Señor. Y Dios ayuda a amarlos porque están aventando cargas, ¿no? Entonces, eh, Dios está llevando a cabo su plan. Y vamos a ir viendo cómo... Y entonces todo va a ser de maravilla, ¿no? Vamos a ir viendo broncas y broncas. Pero yo necesito el poder de Dios. Ahora, el próximo vamos a ver más broncas. Pero viendo el amor de Dios. Dios está... Eh, permanezcamos en Él. Seamos fieles. Y, y confiemos en el plan de Dios. Dios no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Y Jesús, necesitamos su poder. Sin su poder no nos vamos a alejar. Va a ser muy complicado. Entonces, decirle, Cristo, ven a vivir a mi vida. Entra a mí, dame tu poder para vivir, para ser sabio, para saber distinguir, para conocerte, para permanecer en ti. Necesito tu poder. No es por más ganitas que le eche. Ya vimos que es Cornelio, muchos religiosos no eran salvos. Muchos creyentes aventando cargas cuando no tenían que haber aventado. ¿Cómo puedo? Necesito, pero Dios, dame sabiduría, permanecer en ti, conocerte, pasar tiempo contigo. Porque si no, puedo estar estorbando. Ya siendo creyentes, estorbando tu plan. Y eso no es la idea. La idea es que Dios nos use, pero para expandirlo, no para estorbar. Y, y llenemos de alegría que Dios está llevando su plan. No nos ha abandonado.
y ha venido hasta México para expandir su reino en nosotros, para expandir que Dios venga a nuestra vida, penetre y vivamos con Él. Estamos viendo.